parece concentrar nuestro tiempo en la segunda parte de la parábola del buen pastor y las falsas ovejas, que es el capítulo 34 de Ezequiel. Ahora, como hace 8 días ya pudimos centrarnos en la parábola del buen pastor, ahora vamos a centrarnos en las falsas ovejas sin desconectarnos del hecho de que el texto está interrelacionado y nos volverá a traer a este punto. Pero antes de comenzar, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué tanto te pareces tú a aquellas cosas que adoras? ¿Qué tanto te pareces tú a aquellas cosas que adoras? Es sorprendente que nosotros nos parezcamos de una manera tan pronta a nuestros ídolos. De repente, cuando tú pasas mucho tiempo enfrente de la televisión viendo tus partidos de fútbol favoritos, tus equipos favoritos, terminas más pronto de lo que imaginas memorizando las jugadas, terminas llevando esto a tus conversaciones generales. Todo lo que tú hablas es de fútbol. Tus conversaciones están girando en torno a eso constantemente. Memorizas todo con respecto a esto, el nombre del técnico, de cada jugador, de cada partido y de cada momento y de cada una de estas cosas. Cuando tú pasas mucho tiempo, o más del tiempo que requieres, viendo tu novela favorita, terminas hablando con tus amigas más pronto de lo que te imaginas sobre el look de alguna actriz particular de esa novela, sobre cómo es que sucedió esto ayer o va a suceder esto mañana. Terminas imitando sus movimientos. Cuando tú ves, por ejemplo, a un cantante particular y se convierte en un ídolo para ti, terminas peinándote como él. Terminas imitando tus movimientos, sus arreglos musicales o sus peinados. Alguien dijo esto, y creo que tiene algo de certeza: el perro termina pareciéndose a su amo. Y ciertamente que parece que es verdad. Yo tengo un vecino acá cercano, y el vecino sale a sentarse en las tardes al patio, ahí a la puertica de su casa, y el perro se le sienta al lado. Tú los ves y son un retrato el uno del otro, solo que uno es en versión perro. Pero son parecidos. Entonces, es que realmente, ¿qué tan fácil terminamos nosotros pareciéndonos a nuestros ídolos? Y esto es lo que pasa con las falsas ovejas. Terminan pareciéndose a los falsos pastores. Acompáñenme, hermanos, vamos a Ezequiel capítulo 34, versículo 17 hasta el verso 31. No vamos a leer todo el capítulo, solamente vamos a leer el verso de 17 al 31, que es la segunda parte de la parábola del buen pastor y las falsas ovejas. Y vamos a titular así este sermón hoy: la parábola de las falsas ovejas. ¿Sí? Ezequiel capítulo 17, verso 31. Dice la palabra del Señor, la cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que de vuestros pies habéis enturbiado. Con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña.
y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyuntas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Este capítulo de la Escritura trata el asunto del buen pastor y las falsas ovejas, y siendo que ya lidiamos con el asunto del buen pastor sin desconectarnos de él, veremos ahora las falsas ovejas. Así que ese es el título del sermón, hermanos, la parábola de las falsas ovejas. Aunque, claro, comprendemos que todo este capítulo es una sola unidad de pensamiento, ¿sí? Existen, hermanos, en definitiva, cosas falsas que son muy parecidas a las verdaderas. Y de eso exactamente es de lo que se trata este pasaje. Así que nos centraremos en los dos grupos de información que tiene el pasaje. Él nos habla primero del juicio de las falsas ovejas, entre el verso 17 y el verso 22. Y luego nos habla de la salvación de las verdaderas ovejas, entre el verso 23 y el verso 31. El texto es claro. Existen falsos pastores y también existen falsas ovejas. A nosotros nos gusta muy comúnmente centrar nuestra atención en los falsos pastores, porque evidentemente ellos son más responsables por el rebaño en el cual se encuentran. Pero Dios en este texto no está acusando solamente a los falsos pastores, sino también a las falsas ovejas. Y es a ellas a las que el autor se está dirigiendo. Mira lo que él dice: a vosotras, ovejas mías. Verso 17. El punto en la historia es particular, hermanos. Judá se encuentra pasando por un momento trascendental en su historia. Se encuentran siendo llevados cautivos como esclavos a Babilonia. No hay que comer, no tienen forma de vestir bien, están siendo llevados esclavos, pero aún existe un pequeño remanente de personas bien posicionadas en Judá, que no se están condoliendo de lo que le está pasando a las más débiles. Es a estas ovejas que aún se encuentran en la ciudad de Judá a las cuales el autor se está refiriendo. Aquellas que no están teniendo cuidado de las otras, sino que están tranquilas en medio de una situación como esa. Hermanos, Dios no nos está dejando en incertidumbre sobre a quién se está dirigiendo. Él se dirige a vosotras, ovejas mías. El verso 17 de nuestro texto nos lo deja bien claro. Él dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías. Yo sé, hermanos, también me pasa a mí, también me pasó cuando leí este texto. La pregunta inmediatamente que viene a mi mente es una gran incertidumbre. ¿Seré yo una de estas ovejas? ¿Seré yo una de estas ovejas a las que él se está refiriendo? ¿Quiénes son esas ovejas que serán juzgadas? ¿Yo seré una de esas ovejas?
Pero si son sus ovejas, si yo soy una oveja, ¿está hablándome a mí o está hablando a otra persona distinta? Yo sé que esto es como un martillazo de preocupación que inmediatamente nos hace pensar en la gran cantidad de ocasiones en que no hemos sido las ovejas que debemos ser. Cuando nosotros lastimamos al hermano, cuando sentimos que lo odiamos, cuando dejamos de orar, cuando no leemos la Biblia o estamos en algún pecado determinado, cuando consentimos con el pecado de otras personas, cuando les ayudamos a pecar, escondiéndoles cosas, guardándoles sus secretos, cuando nos da pereza ir a la iglesia, cuando criticamos a nuestro vecino. Hermanos, tantos pensamientos vienen a nosotros que nos hacen verdaderamente sentir pavor de este texto, porque está refiriéndose a ovejas que parecían ovejas, pero que eran falsas ovejas. Y a veces nos sucede, ¿no? A veces nosotros nos sentimos como Job y somos en realidad más bien como uno de los amigos de Job. A veces nosotros quisiéramos sentirnos como la víctima, cuando en realidad nosotros estamos siendo aquellos a quien al final del tiempo el Señor le dice: Job, ora por ellos para que yo los perdone, porque tú hablaste bien de mí y ellos no. Pero en el camino ellos se sentían los que tenían la razón. Hermanos, aún así el texto nos va aclarando. Nos aclara un poco más el panorama, porque nos muestra un poco más la identidad de estas ovejas. Nos dice que la apariencia de estas ovejas las delata. ¿Sí? La apariencia las delata. Mira lo que él dice: juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, entre la oveja fuerte y la oveja débil, y a la engordada y a la fuerte las destruiré. Luego se nos menciona que estas ovejas se encuentran entre los carneros, entre las ovejas y entre los machos cabríos, y que al final él hará una separación entre oveja y oveja, entre corderos y machos cabríos. Hermanos, el texto nos está mostrando que la apariencia de estas ovejas las delata, pero que estas mismas ovejas, él las está tratando como ovejas porque ellas mismas no se han dado cuenta que son falsas ovejas. Están entre el redil, se encuentran entre las demás, pero en realidad su comportamiento hace evidente que ellas no son parte del redil. Yo, hermanos, mucho tiempo tuve en mi corazón un profundo dolor por las ovejas que se encuentran siendo pastoreadas por los falsos pastores. Yo estaba suponiendo que ellas no sabían que estaban siendo llevadas como ovejas al matadero, y que por causa de la mala enseñanza que estas personas les daban, se acostumbraron a pensar que esto era el cristianismo. Pero al encontrarme con este texto, me ha hecho entender que también estas son falsas ovejas, que se encuentran con apariencia de ovejas, siendo aparentemente ovejas prósperas, pero en realidad en su corazón solamente hay una falsa convicción de cristianismo. El falso corazón de la falsa oveja se ha vuelto como el falso corazón del falso pastor. Ahora, no solo se nos dice que tienen apariencia de ovejas, sino también se nos dice que estas ovejas serán juzgadas. Es lo que el texto nos está enseñando. Y esto nos da un poco más de luz sobre este tipo de ovejas. Estas ovejas serán juzgadas. El Señor dice en el verso 16: las apacentaré con justicia. Y el verso 20: por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. O sea, hay más información sobre estas ovejas.
Otra información nos dice que son gordas, aparentemente son ovejas, pero están gordas y fuertes, mientras las otras están flacas, y ahora se nos dice que estas ovejas serán juzgadas. ¿Pero por qué serán juzgadas? Bueno, serán juzgadas por sus actos, no por su apariencia. Realmente nunca se ha tratado de su apariencia. En apariencia parecen ovejas como las demás. No es porque son ovejas que se ven gordas y fuertes, pero claro que hay un indicio en eso. Pero no es por eso, porque Dios quiere que sus ovejas estén gordas y fuertes. Hermanos, es como un padre que se va a la guerra y regresa unos años después, se encuentra con su hijo que está más gordo, más vigoroso. Él no se entristece, sino que siente gran alegría porque al regresar su hijo está más gordo y más vigoroso. Luego se entera que está más gordo y más vigoroso porque se comió a sus hermanos. Ya no hay alegría en eso. Puede estar gordo y vigoroso, pero ya no hay alegría en eso. El motivo por el cual estas ovejas serán juzgadas es porque recibieron cuidado de ovejas. Nota que el texto dice que comieron pastos verdes y que bebieron aguas claras. Ellas recibieron cuidado de ovejas. No fueron descuidadas. Y el motivo es que se encontraban en medio del redil. Hermanos, estas falsas ovejas escuchan el sermón dominical. Están entre los demás hermanos. Nunca han sido hermanos, pero se han aprovechado de esta condición. Pueden ser los líderes. Su apariencia de prosperidad hace pensar que están siendo bendecidos por Dios. Puede ser su pastor terrenal, que es una falsa oveja, de la misma manera que un falso pastor. Los podemos ver por años en la iglesia. Tal vez creyeron al mismo tiempo que nosotros. Fueron apacentados por Dios. Asistían al grupo de varones. Eran líderes de damas. Los vimos sufriendo incluso por algún tiempo algún tipo de persecución. Pero no eran verdaderas ovejas. Hebreos en el capítulo 6, en el versículo 4 al 8 dice lo siguiente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida. Su fin es el ser quemada. En definitiva, aunque estas personas recibieron cuidado de ovejas, demostraron que no eran verdaderamente del redil. Mira lo que hicieron: se comieron los buenos pastos y pisaron las aguas que quedaban. Se tomaron el agua clara y enturbiaron lo que dejaron. Engordaron, empujaron con el costado y con el hombro, acornearon a las débiles, echaron las verdaderas ovejas y las esparcieron. En últimas, no son falsas ovejas porque su apariencia diga que son falsas ovejas. Son falsas ovejas porque en últimas sus actos hicieron notorio que no había amor en ellas por los demás. Las falsas ovejas no tenían una buena relación con los otros hermanos. Las falsas ovejas se querían comer lo de los otros. No se preocupaban por el bienestar de las demás ovejas. Estaban solamente preocupadas por quién, por sí mismas. Ellas dicen, con tantas preocupaciones,
que yo tengo en la vida y voy a preocuparme por los problemas de otro? Ellas no gastaron tiempo orando en intercesión por el problema del hermano. Es más, ni se dieron cuenta de que el hermano tenía un problema. Porque es que nunca se acercaron a él para preguntarle. Ellas tienen la excusa de que son tímidas mientras engordan. Ellas se excusan en que no conocían al hermano. Ellas nunca se acordaron de la canasta familiar para las necesidades del hermano. Nunca se acordaron de que la mente del hermano, que tenía ciertas confusiones, requería una explicación teológica convincente. Visitar a un hermano ni se les pasó por la cabeza. Pueden contarlo con la palma de una sola mano. Estoy diciendo con la palma, no con los dedos. Ellos nunca se enteraron del hermano enfermo. Ellas nunca pensaron en servirle a causa del dolor. Pensaba que había tantas personas en la iglesia que podían hacer esa tarea. Una llamada para preguntar cómo estaba nunca ha venido a su mente. El por qué no ha vuelto a los servicios nunca se pasó por su cabeza. El cómo salió de la cirugía es algo que no les interesaba. Estas falsas ovejas empujan con el costado y cornean a las débiles. Así demuestran por sus actos que en realidad no son ovejas. Claro, y que estas falsas ovejas ocasionan un resultado en las que en verdad sí son ovejas. Ezequiel en el capítulo 34, nuestro pasaje, en el versículo 5, dice: y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. El resultado es que las verdaderas ovejas son dispersadas por culpa de las falsas ovejas. Lo que Dios condena de estas falsas ovejas es que hacen que las verdaderas ovejas terminen siendo devoradas por un falso pastor. Porque las gordas no tuvieron cuidado de ellas. Son como un gallo en el gallinero, que en vez de cuidar de los pequeños pollos que van creciendo, los persigue y los golpea para que no les vayan a quitar el territorio. Estas falsas ovejas son culpables de que muchas verdaderas ovejas estén siendo maltratadas por falsos pastores, de que les prometen milagros, les prometen sanidades, prosperidad económica, conversiones, liberaciones y cuantas más cosas se les ocurren. Son culpables de que las verdaderas ovejas estén flacas, y esto es porque están comiendo lo pisoteado, están tomando lo enturbiado por las patas de las otras. Estas falsas ovejas están promocionando falsos pastores, una vida centrada en lo material, que les arrebata el gozo de hacer tesoros en el cielo, del contentamiento cristiano y del descanso en el sustentador del universo. Estas falsas ovejas son las culpables de que las verdaderas ovejas salgan de la iglesia y anden dispersas, porque su amor propio fue más grande que su amor por el hermano. Y ellas ahora andan errantes sin saber ni siquiera a dónde ir, deseando al Señor, pero divagando porque no saben para dónde coger. Ovejitas, regresen al redil. Su Señor las busca. Él ha ido por los collados, Él ha ido por los valles y por los montes, está buscándolas para decirles que les hará justicia, que juzgará a los pastores y a las falsas ovejas que las dispersaron. Muchos verdaderos cristianos se encuentran hoy dispersos, lastimados porque salieron de lugares en los cuales les escurrieron su dinero, en los cuales los maltrataron, que los expusieron públicamente sin un proceso correcto de disciplina, donde los líderes abusaron de ellos
donde sus pastores eran faltos de carácter piadoso, donde no fueron pastoreadas. Solo vieron la vanidad, el orgullo y la altivez de los pastores y de las falsas ovejas. Hay ovejitas decepcionadas que piensan que eso es el cristianismo, que han estado flaqueando en la batalla a punto de morir, porque piensan que todos los lugares son iguales. Pero ovejas, si ustedes son verdaderamente remanente del Señor, entonces crean en Él y en que Él aún conserva una iglesia en la cual ha puesto su mirada en su redil, en la cual ha puesto su pacto, la cual ha llenado de su pasto las aguas claras, en la cual ha puesto su aprisco. Mis hermanos, el verso 16 nos aclara que el mismo que juzgará a los falsos pastores será el mismo que juzgará a las falsas ovejas. Nosotros deberíamos aterrarnos por esto y temer. Y si tú has estado engordando, entonces deja de pensar solamente en ti y mira a tus hermanos, porque la sentencia es destrucción. Él dice, yo las destruiré. Recuerdo una cita de Jonathan Edwards, la cito textualmente. Él dice, el hecho de que la muerte no sea algo visible no es en ningún momento ninguna seguridad para los impíos. No es ninguna seguridad para el hombre natural el hecho de que ahora goce de buena salud, ni que no contemple la posibilidad de partir de este mundo inmediatamente por un accidente, ni el que no reciba ningún peligro en ningún aspecto de sus circunstancias presentes. Fin de la cita. Hermanos, hemos evidenciado que estas falsas ovejas tienen un carácter falso y que aunque se encuentren con apariencia de gordas, Dios las destruirá porque no han cuidado de las otras. Hemos respondido, hermanos, hasta ahora en este punto, el juicio de las falsas ovejas, 4 cosas. Hemos dicho quiénes son las falsas ovejas. Hemos dicho por qué serán juzgadas las falsas ovejas. Hemos dicho quién juzgará a las falsas ovejas. Y hemos dicho cuál será la sentencia final de las falsas ovejas. Ahora nos compete nuestro segundo punto, verso 23 al 31, la salvación de las verdaderas ovejas. Nota lo que dice el versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Increíblemente, la salvación de las ovejas no viene por la destrucción del mundo. Sería lo más lógico, ¿no? Lo más lógico es que la destrucción del mundo trajera la salvación de las ovejas. Pero Dios ya hizo eso. Ya destruyó el mundo en el diluvio. Pero aún las falsas ovejas y las verdaderas ovejas, aún después de la destrucción del mundo mediante el diluvio, continuaron juntas. Y todavía las falsas ovejas continuaban intentando devorar las verdaderas ovejas. La salvación del mundo tampoco viene por destruir a todos los hombres y hacer nuevos hombres que no estén contaminados por el pecado. La salvación del mundo, según nuestro texto, viene por un pastor. La salvación del mundo viene por un pastor que no sea como los falsos pastores, uno que en verdad pastoree. Porque estoy diciendo que ese pastor será la salvación del mundo. Hermanos, un pastor libertará al mundo de lo que no pudo hacer la destrucción del mundo mediante el diluvio. Necesitamos un pastor que en verdad pastoree,
Uno que sea de linaje real, porque nota que él dice que levantará ¿a quién? A su siervo David. Un pastor que sea hijo de un rey, es decir, un príncipe. Hermanos, es importante lo que yo estoy diciendo. Es importante, porque esto contradice lo que el mundo enseña hoy. El mundo hoy enseña que tú eres un hijo del rey, pero Dios está diciendo que el príncipe es un hijo del rey. Hoy en día los pastores se creen príncipes y este príncipe se va a hacer pastor. ¿Qué diferencia al carácter de Cristo, al carácter de estos falsos pastores de nuestra época? El texto está diciendo que él es un hijo del rey y que ese hijo del rey se quitará sus túnicas reales y se vestirá como un campesino que esté dispuesto a pastorear las ovejas de la manera que los campesinos que se creen reyes no lo han hecho. Qué tremendo, hermano, qué tremendo choque de pensamiento. Mientras los falsos pastores se creen reyes, el verdadero rey se hace pastor. Eso es glorioso. Es glorioso. Nota, hermano, que la identidad de este verdadero pastor es Jehová el Señor, Yahweh Adonai, que significa el dueño. Yo soy el dueño. Mira los versos 8, por ejemplo, de nuestro texto, capítulo 34, verso 8. Dice, vivo yo, ha dicho Yahweh Adonai, ha dicho Jehová el Señor. Nuevamente en el versículo 11 lo repite, porque así ha dicho Jehová el Señor, Yahweh Adonai. En el versículo 15 nuevamente lo repite, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. En el verso 17 nuevamente lo repite, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. En el 20 otra vez, por tanto, así les dice Jehová el Señor. Y en el verso 30 y 31 otra vez, y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, ¿sí? Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. ¿De quién son las ovejas? Ahora, nuevamente, él ha usado muchas formas dentro de estos versículos para decir quién será el que será el verdadero pastor. Nota el versículo 11 nuevamente. Él dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, ¿quién? Yo mismo iré. Y nuevamente en el versículo 11 dice, y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Mira el versículo 13, él dice, y yo las sacaré. Versículo 13 nuevamente, y las apacentaré. Luego versículo 15, yo apacentaré. Versículo 16, yo buscaré la perdida. Versículo 16 nuevamente, las apacentaré con justicia. Versículo 17, yo juzgo entre oveja y oveja. He aquí yo, versículo 20, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Versículo 22, yo salvaré mis ovejas. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el pastor? Ahora, ¿esto es verdad? ¿Cuál es la evidencia de todos esos textos? Bueno, es claro, cualquier lector que lea este pasaje debe terminar concluyendo que eso se refiere a Dios mismo. Y él enfáticamente dice, yo mismo iré. Pero ahora está diciendo que levantará un pastor, versículo 23. Ahora está diciendo que levantará un pastor y que ese pastor es David. Necesitamos detenernos un momento allí necesariamente y hacerle preguntas al texto necesariamente. ¿Cómo así, Ezequiel? ¿Qué es lo que tú estás escribiendo? Déjanos entender un poquito. Estamos a las puertas de ser llevados a Babilonia. Dices que Dios vendrá a rescatar las verdaderas ovejas.
pero que lo hará por medio de un pastor, y ese pastor es David. Pero David ya murió hace 300 años. ¿Va a resucitar David? Ahora, ¿David resucitará como el pastor perfecto que estás describiendo, sabiendo que durante su vida él pecó en varias ocasiones? Ahora, ¿David ya no resucitará siendo rey, sino siendo príncipe? Si él es príncipe, entonces ¿quién es su padre? Sabiendo que David fue rey sin que su padre lo fuera, es decir, que David nunca fue príncipe. Él fue rey desde el principio. Él no heredó el reinado, por ende él nunca fue príncipe, pero ahora él será un príncipe. ¿Y cómo así que él será por pastor si acabas de decir que Dios mismo le sería por pastor? Hermanos, necesitamos notar la riqueza de este pasaje para poder admirar la grandeza del plan de nuestro Dios, la grandeza de nuestro pastor. Las preguntas son retóricas. No es necesario responderlas. Ya están respondidas. Es evidente. El Hijo de Dios es Dios mismo. El que hace el oficio del Padre como pastor de las ovejas es el príncipe prometido para salvar las verdaderas ovejas. Según este pasaje, ese príncipe debería nacer del linaje de David, siervo de Dios, porque él dice a mi siervo David. Y tener un padre que no era terrenal, sino que era su Padre celestial, para poder ser príncipe y Dios al mismo tiempo. Él no podía ser como un pastor terrenal. Él no debía hacer las cosas de acuerdo a su propia opinión, sino que debía hacer las cosas exactamente como el Padre se las encomendó, porque el Padre dijo, yo mismo iré. Así que debía ser una réplica exacta del Padre. Y antes de proseguir, es necesario que nosotros identifiquemos a este David, siervo de Dios. Mira lo que dicen algunos textos. Mateo capítulo 1, verso 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lucas capítulo 1, verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lucas capítulo 3, verso 32. Después de mencionar la genealogía de Jesucristo, en el verso 32 dice: hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Hechos en el capítulo 13, verso 22 y 23 dice: quitando les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, el Salvador de Israel, o por Salvador a Israel. Romanos, en el capítulo 1, verso 1 al 3, mira lo que dice Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora nuevamente en Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 2, verso 8, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Este pastor es Jesucristo. Este siervo de David es Jesucristo. Solamente en estos pasajes vemos que este llamado Hijo del Altísimo es del linaje de David. Y en esto ya hay dos características cumplidas. Es Hijo del Altísimo y es del linaje de David, como lo dice nuestro texto. Solo falta que hable solo lo que el Padre le dijo y que haga la labor del pastor perfecto, como lo dice el texto. Y Juan dice esto, en el capítulo 12, verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta,
el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él no está diciendo nada suyo, todo del Padre. Juan en el capítulo 5, verso 19 nuevamente replica. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, que la representación perfecta del pastor está en este Hijo de David, que ahora nosotros podemos identificarlo también como nuestro Señor Jesucristo. El siervo David, que haga exactamente lo que su padre hace, él es quien lo profesa. Pero falta que haga la tarea de pastor. Y Jesucristo mismo, en Juan capítulo 10, verso 1 hasta el 18, Él dice eso. El ladrón, voy a leer solo desde el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir el lobo y las deja y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Este Señor que ha prometido estas gloriosas cosas para el pueblo, las ha cumplido en la persona de Jesucristo. Hermanos, ¿acaso no es glorioso que el pastor de las ovejas haya venido ya? ¿Acaso hay temor para las verdaderas ovejas? ¿Acaso no hay seguridad? ¿Estamos protegidos? Que teman las falsas ovejas, porque las juzgará. Que teman los falsos pastores, porque los apartará del rebaño. Pero hermanos, para aquellos que son del redil, esto es glorioso, es seguridad, es fe, es amor, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es templanza. Oh, oveja lastimada, ven al pastor y obispo de tu alma. Póstrate de rodillas, inclina tu rostro y llora, pero llora de alegría. Nuestro pastor salvador ha venido. Él nos está apacentando, está sacando sus ovejas. Él corre a los falsos pastores y te invita a ti también a que corras de los falsos pastores. Ven al verdadero pastor. El pastor te está buscando. Él te vendará, Él te curará. Solo cree en Él y sé parte del rebaño. No solo esto, mi hermano, las verdaderas ovejas tienen garantía de salvación, porque para seguridad por parte de Dios, Él no solamente les ha dado el pastor, sino que ha hecho un pacto con Él. Mira lo que dice nuestro versículo número 25. Dice: y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyuntas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Nota que la garantía de esta promesa es un pacto nuevo,
¿Cuál es la garantía de que estas ovejas serán pastoreadas por el buen pastor? La garantía de que estas ovejas serán pastoreadas por el buen pastor es el pacto de la promesa que Dios ha hecho con ellas. ¿Recuerdan a Jeremías diciendo: en aquel tiempo haré un nuevo pacto, y nadie dirá a su compañero: conoce al Señor, porque todos me conocerán? Bueno, ese mismo pacto es este pacto de paz, el cual Dios ha hecho con sus verdaderas ovejas. Y esto es particular. Es decir, que ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora estamos en paz con Dios. No porque podemos cumplir las exigencias del antiguo pacto, o de los mandamientos, o de la ley, sino porque a Él le plació en su gracia hacernos parte de sus ovejas. Hermanos, esto es un pacto de paz que nos reconcilia con el Santo. Y por medio de este pacto perfecto, un pacto de gracia, nosotros tenemos garantías de bendición eterna. No temporal, eterna. No es: ven que Dios te va a dar el carro. No, hermano, es que Dios tiene para ti preparada una mansión celestial. No es: siembra, da 1 millón para que Dios te dé 100. No, hermano, es que Dios ya te dio lo único que no tiene precio. El texto nos afirma que este pacto tiene características particulares. Es un pacto de paz que garantiza que Él quitará las fieras. Es un pacto de paz que garantiza que ahora habitarán seguras en el desierto, que ahora podrán dormir en el bosque, que ahora el pastor les dará bendición y las personas alrededor de ellas también serán benditas, que hará descender lluvia a su tiempo, lluvias de bendición serán. Este pacto garantiza que el árbol dará su fruto y que las ovejas estarán en la tierra con seguridad. Hermanos, esto es un pacto de paz, pero en este pacto de paz solo entrarán aquellos que se arrepienten de su pecado y son conscientes del mismo. Esta es la afirmación de nuestro texto. Nuestro texto descarta a los que no se han arrepentido y descarta a los hijos de los creyentes también. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos crean. Mira que Él dice de qué manera: cuando Él les desate las coyundas de su yugo. Cuando el niño crezca y entienda la necesidad que tiene de Dios, él entrará a ser parte del pueblo del pacto, no antes. El texto nos dice en el verso 27 que hasta que sepan quién es Jehová. Mira lo que él dice. Dice: y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo, Jehová. ¿Cuándo? Cuando rompa las coyundas de su yugo. ¿Y cuándo? Cuando los libre de manos de los que se sirven de ellos. Este pacto de paz garantiza que no serán más por despojo de las naciones. Las fieras del campo no las devorarán, habitarán con seguridad, no habrá quien las espante, les levantará una planta de renombre. En este pacto de paz no serán ya más consumidos de hambre, porque Dios pondrá verdaderos pastores sobre verdaderas ovejas. En este pacto de paz no serán más avergonzados por las naciones. En este pacto de paz sabrán que yo estoy con ellos, dice Jehová, que yo, Jehová, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel. Hermanos, la verdadera Israel, que cree como Abraham creyó. Ahora que he mencionado todo esto, debo decir lo mismo que dijo Cristo en la última cena, en la cual Él nos llama a conmemorar esto, la que participamos nosotros cada 15 días, y Él nos dice: esta copa, voy a decirlo literalmente, en Lucas capítulo 22, verso 20, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es
el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hermanos, Hebreos en el capítulo 12, verso 24 nos recuerda a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos y amigos, este nuevo pacto o pacto de paz está dispuesto para todo aquel que mediante la fe cree en estas cosas y rinde su corazón al pastor de las ovejas. Este pacto no es para los falsos pastores, tampoco para las falsas ovejas. Este pacto no es para los que no creen o para los que rechazan. Este nuevo pacto es exclusivo para ovejas. Es un pacto eterno que no tendrá fin. Es para aquellos que reciben las gloriosas bendiciones de este pacto mediante el sacrificio de Cristo. Oh hermano, si tú eres una oveja de este pastor, entonces grita, entonces llora, entonces doblega tu corazón como una verdadera oveja. Gime, corre, salta de alegría, porque las ovejas son más que vencedoras por medio de su pastor. Ahora, yo no puedo irme, no me lo permitan, aunque sean las 12, por favor, sin que yo aplique este texto a su vida. Necesito aplicarlo a su vida. Dice el texto que las falsas ovejas, ellas son las que cornean a las otras. Ellas son las que se engordan a costa de las demás. Ellas son las que ensucian el agua con sus patas. Mira esta grandiosa advertencia, mi hermano. Se ha advertido por el comportamiento de las falsas ovejas que su fin será destrucción. El comportamiento de una verdadera oveja es contrario a lo que nosotros vemos de las falsas ovejas. El comportamiento de una verdadera oveja no es contrario a sus hermanos en la fe. Preocúpate por los demás. Llámalos, visítalos, pregúntales cómo están, por qué no vinieron. Tómate un café con ellos. Cuando los veas tristes, ora por ellos, ora con ellos. Recuerda, hermano, la canasta familiar que los bendice. Si tienes la forma de servirles, entonces date con todo lo que puedas servirles. Tu amor por tus hermanos es un fruto de tu conversión. Demuestra que no eres una falsa oveja. Hermano, por la gracia de Dios y por su promesa de que nosotros no seríamos consumidos de hambre, Dios aún tiene algunos valientes que no han doblado sus rodillas ante Baal. Si tú perteneces a una buena comunidad de fe, entonces siéntete seguro. Desarrolla tus dones, los dones que Dios te ha dado. Ten siempre presente que tu pastor te pastorea, el pastor de los pastores, él te pastorea. Siéntete seguro, ya no hay condenación, te ha salvado, no te salvará en el futuro, te ha salvado, porque su pastor, tu pastor, ha sellado mediante el pacto eterno, el nuevo pacto, a todos los que creen, y eso es algo imposible de escapar de él. Es algo invisible para ti, pero es algo de lo que tú nunca escaparás. Hermano, Dios nunca te dejará morir de hambre. No te dejará en enfermedad, no te dejará lleno de problemas, con tu casa destruida, no te dejará caído, no te dejará ser devorado por las adversidades, no te dejará sin un destino eterno seguro, no te dejará sin tesoros que estás haciendo en los cielos. Hay seguridad para ti. Hoy levántate y vete a casa seguro, porque tú no estás solo. El pastor perfecto está contigo. Mi hermano, descansa en el buen pastor. Descansa en él aunque no lo veas, aunque no te sientas digno. Aún en medio de las pruebas, recuerda que él no necesita hacer nada para ayudarte. Tu fe no depende de lo que él haga, sino de lo que él ya hizo. Una promesa de paz ha sido hecha por el buen pastor para con sus ovejas. Hermano, no te sorprendas con el falso cristianismo.
Las falsas ovejas imitan los falsos pastores. Así que no te sorprendas por el falso cristianismo. La avaricia de los pastores se ve reflejada en la avaricia de las ovejas. No te sorprendas por eso. Las falsas ovejas están en medio del redil, pero sus actos demuestran que no son verdaderamente parte del mismo. No te sorprendas por las falsas ovejas. No te sorprendas por los falsos pastores. Dios ya lo ha dicho. Pero sé claro que el único buen pastor y la verdadera oveja, sus actos mostrarán lo que es. Si tú eres una oveja que está siendo pastoreada por este tipo de pastores, entonces escapa por tu vida. Corre al verdadero pastor. Escapa. Pastor, ¿será que yo debo salir de la iglesia? ¡Corre! ¿No te das cuenta que están devorándote? ¿No te das cuenta que estás siendo pastoreado por un falso pastor en una comunidad de falsas ovejas? Corre por tu vida, corre al verdadero pastor. Y por último, hermanos, querido amigo, que no has venido a Cristo, lamento verdaderamente tu miserable condición. Sin pastor, sin ninguna seguridad, lleno de luchas, apartado de Dios, siguiendo tu propio razonamiento. Pero ahí está el buen pastor. El buen pastor tiene los brazos abiertos para sus ovejas. Quiere librarte de las manos de los que se sirven de ti. Dobla tus rodillas al Señor, inclina tu rostro y ruégale con fe que te perdone y que te pastoree como tu verdadero pastor. Vamos, hermanos, a orar. Dios de gloria y Señor, cómo nos ha rendido, Rey, nuestro corazón a ti, el buen pastor. Cómo no entregar, Señor, nuestra vida al verdadero pastor de los pastores. Señor, cómo estar ausentes de ti con tanta riqueza que has dado para tus hijos. Padre, cómo no glorificarte por Cristo, nuestro pastor, por el siervo de David. Cómo no glorificarte, Señor, porque nuestra vida ha sido pastoreada aún en medio de las pruebas. Tú, nuestro verdadero pastor, no nos has dejado, Señor. Padre, nuestra vida rebosa de gloria. Llévanos, Señor, hoy fuera de este lugar, a nuestras casas, gritando, Señor, con alegría la magnitud de tu poderío, sabiendo que tenemos al pastor de los pastores, al Señor de los cielos, el que todo lo controla, el que busca, el que llama, el que reconoce, el que junta, el que consiente tiernamente. Oh Señor, gracias por ser nuestro pastor. Ningún pastor humano nunca podrá satisfacer lo que eres tú para nosotros, nuestro buen pastor. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Gracias, oh Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Amén.